Can Yaman ha hecho algo que ha dejado a todos hablando y al parecer, ha puesto a Demet Özdemir en una situación súper incómoda. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Hoy vamos a desgranar todo el salseo, porque hay miga, y mucha. O sea, ¿os imagináis la escena? Can Yaman en pleno evento y de repente suelta algo que boom. Parece que no le sentó nada bien a Demet, que estaba ahí cerca. No es la primera vez que vemos tensiones entre ellos, ¿verdad? Desde que terminaron su relación, parece que cada vez que coinciden, salta alguna chispa. Y esta vez la chispa ha sido gorda. Muchos dicen que Can Yaman es impulsivo, que habla sin pensar. Pero, ¿y si esto no ha sido casualidad? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando llamar la atención. Tal vez está dolido o quizás es pura estrategia de marketing. Saben que cuando se habla de ellos juntos, la audiencia se dispara. Recordemos que su química en pantalla era brutal, ¿no? Era de esas parejas que parecían hechas la una para la otra. Y luego, de repente, ¡zas! Ruptura. Y desde entonces cada aparición pública, cada comentario, es analizado al milímetro. ¿Será que Can Yaman todavía tiene sentimientos por Demet y esta es su manera de, no sé, provocarla? ¿O de demostrar que sigue siendo el rey de la fiesta? Yo sospecho que Can sabe perfectamente cómo manipular la situación para que se hable de él. Es un experto en generar titulares. Y si eso significa poner a Demet en un aprieto, pues que así sea. Para ser honestos, a veces parece que juegan con los sentimientos de los fans, ¿no creéis? Crean esa expectativa, esa nostalgia de su relación, y luego sacan estas perlitas que nos dejan a todos preguntándonos qué está pasando de verdad. Ahora, ¿qué pasa con Demet? Ella siempre ha intentado mantener una postura más reservada, más profesional. Pero hasta la más tranquila puede perder los estribos si le buscan las cosquillas constantemente. Imaginaos estar ahí intentando llevar vuestra vida, vuestra carrera, y que vuestro ex empiece a lanzar indirectas o comentarios que te ponen en el punto de mira. ¡Qué agobio! Quizás la razón oculta es que Can se siente celoso de la trayectoria de Demet. Ella sigue triunfando, protagonizando proyectos importantes. Y él, pues bueno, también tiene sus proyectos, pero quizás no con el mismo tirón mediático que antes. ¿Podría ser envidia? Es una posibilidad, ¿eh? El mundo del espectáculo es muy competitivo. Otra teoría que ronda es que Can Yaman está intentando reavivar la llama. Quizás piensa que si genera suficiente polémica, si Demet reacciona, podría volver a ser el centro de atención para ella. O quizás simplemente quiere verla reaccionar como un juego cruel. Es duro decirlo, pero en el mundo de las celebridades, las cosas son así de complicadas. Lo que sí está claro es que esta situación ha dado mucho que hablar. La gente está dividida, unos defienden a Demet, otros a Can. Y algunos como yo estamos aquí intentando descifrar el verdadero motivo detrás de todo esto. ¿Fue un ataque directo? ¿Una indirecta malintencionada? ¿O simplemente un error de cálculo por parte de Can? Para ser honestos, me da un poco de pena por Demet. Parece que ella siempre acaba siendo la que tiene que lidiar con las consecuencias de las acciones de Can. Él lanza la piedra, y ella se queda con el marrón. Pero también es cierto que ella tiene que tener sus propios motivos para no pronunciarse o para mantener la distancia. Lo que yo creo que está pasando es una combinación de todo esto, un poco de ego herido, ganas de protagonismo y quizás, un resquicio de sentimientos que no acaba de superar. Es la típica historia de amor y desamor en Hollywood, pero con el toque turco que siempre nos engancha. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo va a reaccionar Demet a todo esto? ¿Se quedará callada como siempre, o esta vez va a soltar prenda y a poner a Can en su sitio? El salseo está que arde. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman actuó de mala fe o fue un simple error?